¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de ADC TV de libros y sobre libros. Y llega fin de año. Es un momento en que generalmente nosotros miramos hacia atrás. ¿Qué nos dejó el año que se va? Miramos hacia adelante. ¿Qué es lo que se viene? Y la invitada de hoy es una muy joven escritora, ya estuvo con nosotros en una ocasión, Araceli Zamudio. Tiene una trilogía. ¿Qué pasa cuando hay un desencuentro entre dos personas? Ella, Carolina. Él, Rafael. ¿Qué ocurre con las personas cuando necesitan reencontrarse y no pueden? Eso tiene mucho que ver con fin de año, porque de alguna manera al llegar estas fechas recordamos a los que no están, a las ausencias. Enseguida con Araceli Zamudio, esta trilogía, 3 libros para jóvenes y adultos sobre desencuentros entre dos personas y qué posibilidades tienen de futuro. Comenzamos ahora mismo con las páginas que me emocionaron a mí en algún momento dado. A quienes les interesa el tema del narcotráfico, La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, español, libro del año 2002. Y les explico la historia. Teresa Mendoza era la amante, en México, ubiquémonos, en Sinaloa, era la amante Teresa de una persona que era un líder narcotraficante, pero de medio pelo, no de los grandes. Teresa Mendoza, por lo tanto, era la amante de un narcotraficante, pero no de los principales. ¿Qué ocurre? Lo matan a él, a su pareja. Y ella, a raíz de esa lucha dentro del mundo de la mafia narcotraficante, queda expuesta también a que algo le pueda ocurrir. ¿Qué hace Teresa? Se va del país. Se va y se instala en Gibraltar, ahí muy cerca, en el estrecho de Gibraltar, en la frontera con África. Ella consigue nexos a partir de la vida de su ex amante. ¿Y en qué se convierte Teresa? Que era una simple amante que no estaba metida para nada en el narco. Ella se convierte también en narcotraficante y concretamente trafica entre el norte de África y Gibraltar y comienza a ganar peso, a ganar peso, a ganar peso, y hasta ahí les cuento. Es una de esas novelas fuertes del comienzo, cuando alguien dice, sonó el teléfono y sabía que me decían que venían para matarme. El mundo del narcotráfico, el típico caso de las bandas y sus códigos, la lucha entre las mismas, el ganarse un espacio como Teresa Mendoza. ¿Y qué pasó al final con Teresa? La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, una, hay que decirlo claramente, novela de aventuras en el marco del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas ilícitas. Si a mí me preguntaran, Carlos, decime una película que rápidamente se te ocurra, que fue de las más románticas del siglo XX, saldrían 2 de mi mente. Una, Casablanca, y la otra de la que hablamos hoy, Doctor Zhivago. Tiene su historia, ¿eh? Doctor Zhivago, filmada en 1965, dirigida por David Lean, con 2 interpretaciones tremendas, con Omar Sharif y Jules Christie, también una muy buena presencia allí de Geraldine Chaplin. Tuvo su origen en un libro del ruso Boris Pasternak. Este libro sale en el año 1957. Al año siguiente, a él le dan el Premio Nobel de Literatura. En aquel entonces, la Unión Soviética, ¿qué le dice? Usted no va a aceptar ese Premio Nobel. Porque a las autoridades soviéticas de entonces, ese libro en particular no es que les haya caído muy en gracia por ciertos aspectos, como quedaba la revolución bolchevique. Y tuvo que renunciar Boris Pasternak al Premio Nobel. Él muere ya 2 años después, en 1960. Nunca pudo ver, por lo tanto, esta magnífica adaptación de su obra narrativa. Está entre las 8 películas más taquilleras de toda la historia del cine. Les cuento, ubiquémonos en Rusia, a principios del siglo, muy convulsionada, época de la revolución bolchevique. Él es un médico, Yuri Zhivago. Yuri Zhivago le conoce a una enfermera, Lara en particular. Ahí viene el tema de Lara, por la famosa canción de Doctor Zhivago. Se conocen, pero luego ambos tienen que separarse por motivos que tienen que ver fundamentalmente con la convulsión rusa. Yuri Zhivago estaba casado ya en realidad, y Lara tenía problemas en cuanto a su relación de pareja. Desaparecieron, pero con el tiempo ellos se reencuentran otra vez. Solo que ahora, ¿qué ocurre realmente con Zhivago y Lara? El final no les cuento, pero si ustedes me preguntan también, uno de los finales más emotivos del cine está el final de Doctor Zhivago. 1965, David Lean
Véanla si puedan a través de internet. Es una obra maestra adaptada, reiteramos, en la novela Doctor Zhivago, del que fue premio Nobel en 1958, Boris Pasternak. Él murió en 1960, la película es de 1965. Recuerdo en mi lejanísima infancia haberla visto en el cine Roma, en Colón y Víctor Aedo. Y ahora, ¿qué libros leen realmente nuestros ciudadanos y qué recomiendan? Fíjense en esto. El Principito. ¿Y de qué trata? De valores, de enfrentar, de obstáculos y de cómo ir superando. Así, diferentes etapas. Y por sobre todo lo de Kiyosaki, de los 4 cuadrantes. Eso es muy importante para saber cómo uno tiene que distribuir el gasto, ahorrar y no solamente consumir y gastar todo, estirás de lo que sea para llegar a fin de mes. Y lo que prometía, una joven escritora, ideal estos libros para este tiempo de diciembre en que, como les decía al principio del programa, miramos hacia atrás y vemos también las ausencias. Ella, Carolina, él, Rafael, una trilogía, 3 libros, las historias de ellos, sus desencuentros, sus heridas, sus búsquedas. Enseguida con Araceli Zamudio aquí en Un Mundo Alucinante en ABC TV. Y lo que les había dicho, Araceli Zamudio, una joven escritora con una trilogía que yo les recomiendo especialmente para estos días de fin de año en que uno ve lo que ocurrió, lo que perdió, las posibilidades que se presentan. Una trilogía que hoy vamos a hablar con Araceli, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Araceli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A cualquiera le va a apasionar. Por un lado está En lo que queda de ti, Rafael. Lo que aprendí de ti, ahí está Carolina. Y luego nos cuento Lo que tengo para vos. ¿Cómo surgieron Rafael y Carolina y de qué trata esta trilogía, Araceli? Rafael y Carolina surgen como un compendio de cosas que viví yo, digamos, en base a situaciones que viví, digamos, no en la trama, sino en las emociones. Entonces yo le inventé una trama y fui metiendo esos aprendizajes para que tengan sentido, obviamente, en esos aprendizajes ahí. Así nacen ellos. ¿Esas emociones a qué te referís? Y emociones que uno va, de repente, cuando pierde a alguien, no por muerte, porque no hay, sino cuando alguien se va de tu vida y vos sufrís por eso y después no entendés por qué se fue y ahí estás haciéndote preguntas de qué pasó, por qué no fue, por qué no se dio, qué sé yo. Y después uno va aprendiendo ciertas cosas. Entonces, más o menos es eso lo que sucede aquí. Eso te iba a decir. Eso se nota mucho en el primer tomo en de el la primer trilogía, tomo, cuando se le dedica a Rafael. ¿Qué Rafael. pasó con Rafael? Sin contar, por supuesto, detalles, pero hay una pérdida importante en él. Rafael tiene el Rafael que narra el libro tiene aproximadamente 30 años y en un tiempo pasado él tuvo una pareja a la que quiso mucho, de la cual se enamoró realmente. Y fue un amor así en el cual él se entregó por completo y terminó abruptamente. Él se quedó sin saber qué pasó. Entonces él tiene como una herida sin cerrar y para sanar esa herida, él escribe un cuaderno sacando todo lo que vivió, ¿verdad? Y una persona de su presente, que es parte de su familia, le pregunta qué es lo que está haciendo y le pide que le lea ese cuaderno. Entonces ese libro narra el presente de Rafael y el pasado de Rafael cuando él va leyendo su historia que vivió hace mucho tiempo atrás y por medio de esa lectura nosotros vamos conociendo los personajes de su pasado. Ahí está. Y en los personajes de su pasado están las razones de la herida. Exactamente, así es. ¿Rafael surge de tu imaginación o te inspiraste en alguien en concreto? Surge de mi imaginación. O sea, ninguno de los personajes está basado en nadie real, pero todos tienen algo de historias que me pasaron, ¿verdad? O sea, es como una mezcla. Rafael, entonces, que va hablando de su presente, remontándose al pasado, tipo flashback en cine, Sí, tiene así una mismo. herida abierta, tiene algo que se fue en su vida que fue importante para él. Y llegamos luego al segundo tomo, lo que aprendí de ti Lo que aprendí con de ti. Carolina. ¿Y Carolina? Carolina, cuando en la época de Rafael del pasado, quería ser escritora. Ella soñaba con escribir.
Pero después la vida tuvo un montón de problemas para ella y entonces ella finalmente logra escribir un libro, pero es más o menos una biografía de lo que ella vivió, ¿verdad? Ese libro ella lo va leyendo, lo va rememorando a medida que se lee, nos vamos de vuelta al pasado de Carolina y al presente de Carolina. Entonces a medida que va viviendo situaciones del presente, entonces ella va rememorando ese pasado y ahí se puede ir uniendo los cabos de las cosas que había mencionado Rafael en la primera parte y que se habían quedado abiertas porque en este lado conocemos la verdad de ella, ¿verdad? En el primer lado es como mucho dolor, mucha incertidumbre, mucho qué pasó y a veces lo que pasa es que a veces el lector empieza a odiarle a Carolina, ¿verdad? Porque no entiende por qué le hizo ese daño, pero ahí estamos hablando de Carolina y estamos entendiendo su versión. Yo siempre escribo para un público juvenil, y este es un poco, a lo mejor un poquito más grande, digamos, que lo normal que escribo, pero siempre me gusta tocar temas un poco actuales y ahí se trata mucho los problemas alimenticios, la bulimia, la anorexia y las drogas. Que tiene que ver mucho con ese personaje. Exactamente. La pregunta que te hago acá es la siguiente. En los dos se nota que hay como una cuestión donde se mira en parte al pasado. ¿Qué es el pasado para vos en estos dos personajes, en Rafael y en Carolina Araceli? Para mí es como, para mí estos libros también fueron como cierre de una etapa, donde pude poner, para mí escribir es como terapéutico, así mismo para Rafael y lo hizo. Entonces, para mí en estos libros yo pude como cerrar ciertas ideas que uno a veces le quedan pendientes y fue como poner en papel y ahí como que, bueno, ya, entendimientos personales, emociones personales. Fíjate vos, pasado en los personajes, dolores que están en el alma, heridas que faltan cicatrizar y vos también necesitabas poner un punto final. Exactamente, entonces esa historia es como es como que cuando escribo miro cosas que a veces dentro mío no puedo ver, entonces al escribirlo me sale y ahí puedo leer, y ahí entiendo ciertas cosas. De vos misma. Sí. Exactamente. Y por eso decís que en el caso de Rafael y de Carolina, vos con ellos también, vos misma como autora y como persona, cerraste una etapa que tuvo dolores. Exactamente, por eso es como mis libros así como favoritos. No trata de nada personal mío en el sentido que no es mi historia personal, pero sí me sirvió para poner en papel ciertas cosas que a veces hace bien revisar. Y la gran pregunta es, ¿y el tercer tomo, que fíjense ustedes, lo que tengo para ti? Y ellos, hay un encuentro, obviamente, después de muchos años, al final ya del libro 1 hay un encuentro, ahí termina prácticamente, y el libro 2 justamente es del lado de Carolina poner ese encuentro y, equiparar ese pasado con ese presente, volverlo a... Porque uno se quedó con el pasado, que de repente tiene muchas ilusiones, que tiene muchas cosas que uno creyó que eran, pero no fueron. Entonces, juntar ese pasado con el presente de ahora, quiénes son ellos hoy, después de 13 años que pasó, qué pasó en sus vidas durante ese tiempo, volver a encontrarse, perdonarse, conocerse de nuevo. Eso pasa más o menos en el presente del segundo libro ya. Pero de vuelta otra vez no logran equiparar, no logran arreglar, porque ellos se quedaron como en el pasado, como que iban a retomar una relación de 17, 18 años y no era así, había muchas cosas en el medio, entonces como que no pudieron hacerlo y parece como que no va a pasar nada, pero en el tercer libro se vuelve a dar una oportunidad y entonces hay un crecimiento personal de cada uno de los de ambos, ¿verdad? Un ponerle tapa al pasado y ver si se puede realmente encontrar una nueva oportunidad y bueno, ahí es donde se vuelven a reencontrar y vuelven a darse una oportunidad, pasando por un montón de cosas en el medio. Me gustó esa expresión, ponerle una tapa al pasado. ¿Es factible o no es factible eso de acuerdo a tu experiencia como escritora, Araceli? Yo creo que una vez que uno entiende todo, analiza todo y saca el aprendizaje, porque yo pienso que cada situación deja un aprendizaje, y una vez que uno es capaz de entender ese aprendizaje y de perdonar, porque siempre hay que perdonar algo o a sí mismo o al otro, uno puede poner una tapa y construir en base a eso. Pero es necesario poner tapas cada tanto en la vida. Yo creo que sí, hay que hacer una especie de análisis cada cierto tiempo, si no nos vamos recargando de cosas que vamos como en mochila, cargando. Hay que ir descargándolas. Exactamente. Ahí viene un tema interesante. ¿Cómo
por lo tanto, ahora sí, tomando el conjunto de la trilogía, porque finalmente es una obra única dividida en tres partes. En tres partes. Si vos tomás el conjunto de esta obra, ¿cómo la definirías? Es una historia que habla básicamente del perdón. Para mí ese sería el tema principal y no solamente al otro, sino a uno mismo. Este es un tema interesante que surge, perdonar no solamente al otro, sino también a nosotros mismos. ¿Qué significa ese perdón a uno mismo para vos, Araceli? Que a veces surge una situación, por ejemplo, y uno piensa que ya le perdonó al otro y que ya está todo bien. Pero si uno no se perdona a sí mismo por lo que haya pasado o no haya pasado, o por lo que dijo o no dijo, lo que sea, entonces el perdón no puede ser real. Uno se tiene que perdonar, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones, sí. Uno se tiene que perdonar también cuando hay un quiebre o un problema o lo que sea, siempre son las dos personas y entonces uno tiene que perdonarse también a sí mismo. Y este es un trabajo que hacen los personajes aquí, que tienen que entender que también tienen que perdonarse a sí mismos. Fundamental para seguir viviendo. Exactamente. Y ahí te pregunto lo siguiente, cuando vos te planteaste la obra ya en su conjunto, ¿ya ahí surgió luego el tema del perdón o se fue desarrollando a lo largo de la obra? Sí, surgió como trama principal. Yo siempre busco así como hitos, mensajes que quiero dar en la trama y luego voy rellenando con las cosas que va pasando por el medio y voy buscando situaciones que puedan llevar a ese mensaje general que quiero dar en una obra. Cuando la publicaste primero en una plataforma de internet, ¿tuviste retornos? Sí, tuve muy buen retorno. ¿Y qué te comentaban? Primero, ¿qué edad tienen tus lectores en la plataforma y qué te decían? Mis lectores de la plataforma tienen de 14 para arriba y hay también adultos, no solamente adolescentes. No solamente adolescentes. No solamente adolescentes. Esta obra me trajo principalmente lectores varones que yo no sabía que existían en la plataforma porque esa plataforma es más como para chicas y mujeres y de repente todos me empezaron a escribir un montón y señores encima, no eran adolescentes, eran señores, padres de familia y me decían que se identificaban con Rafael, que habían sufrido así por amor y que en su adolescencia y que habían encontrado algunas respuestas y qué sé yo, pero a mí me sorprendió muchísimo porque casi siempre mis lectoras son mujeres en la plataforma y ahora, por ejemplo, cuando escribo en redes sociales tengo que decir mis lectores porque si no ellos se enojan. Claro que sí. Y esos lectores, los lectores, es que ellos mismos se identificaban con Rafael. ¿Recordás alguno de esos retornos de alguno de estos lectores? Sí, me escribió uno que me dijo que él había tenido una pareja a la que había amado así tanto como Rafael a Carolina y que siempre se había quedado pensando qué se hizo de ella, ¿verdad? Que lastimosamente no tuvo la suerte de volverse a encontrar con ella en la vida porque él se había quedado pensando y que ojalá la vida le dé la oportunidad de volverse a encontrar con ella solamente para preguntarle ciertas cosas que se le quedaban en el tintero, así como a Rafael. Recordamos, Araceli, que los libros están en venta en cualquier sitio del lector, me decías. Sí. Y por otro lado, muchísimas gracias a vos, va a ser un gran éxito, estoy seguro. Muchas gracias. Un gran saludo. Gracias, muchas gracias. Araceli Zamudio con esta excelente trilogía de lo que le decía ella. Dos personas, Rafael y Carolina, sus encuentros, desencuentros, heridas y cicatrices. Volvemos enseguida. Y seguimos con el programa en la sección que ya es habitual. ¿Qué libros leen y recomiendan los ciudadanos y ciudadanas? Acá está la respuesta. El mundo de Sofía. ¿De qué trata? No, y te da una historia de cómo se desarrolló el pensamiento humano desde los inicios. Y lo que sea diario, ABC y eso. Y de vez en cuando así la revista, cuando me voy a consultar, siempre tiene revistas así, paso, leo. Y no mucho, pero algo de algo. ¿Qué parte del periódico te gusta leer más? La parte deportiva. Un libro que hizo historia, probablemente uno de los mejores libros para entender el momento de una crisis social, política en un país, y es Un mundo que muere y otro mundo que nace. El gato pardo, de Giovanni de Lampedusa, italiano, escrito entre 1954 y 1957. Muchos de ustedes recordarán El gato pardo por la excelente adaptación que hizo Luchino Visconti más tarde, en la década del 60 en concreto, sobre esa película. La cosa es así, ubiquémonos en Italia, siglo XIX, es la lucha por la unificación italiana que encabeza Garibaldi. Entonces, en esa lucha hay un sector social que está en ascenso, la burguesía.
que se va acomodando justamente a lo que es el naciente capitalismo. Pero hay otro sector que está en baja, la antigua aristocracia que solo vivía de lo que significa sus honores y sus privilegios, y también esa aristocracia que vivía del pasado y de un pasado que se moría. Ese pasado que se moría está representado por justamente el príncipe de Salina. Y el futuro que se viene está representado por los sectores que ya se dedican a trabajar y a producir, no solamente a vivir de la tradición, y en particular con la hija de uno de los directivos de esa zona, que era un usurero inclusive, pero un burgués que ya no vivía de las apariencias del pasado, sino que estaba construyendo en base al dinero del futuro. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿qué hacer? Se enfrentaba la aristocracia que se moría, la burguesía que llegaba, ese mundo que va de un lugar para otro, hay que adaptarse, y de ahí viene la expresión gatopardismo, señora. ¿Por qué? Porque hay una frase en la novela que quedó así: hay que cambiar todo para que nada cambie. Es decir, tenemos que adaptarnos o hacer que adaptarnos, pero mantener aunque sea la forma de la adaptación para poder mantener lo que de otra manera no lo podríamos hacer, porque eso nos viene el aluvión. Por eso se llama gatopardismo cuando alguien dice voy a cambiar, pero en el fondo no cambia nada. Y de por medio, como representativo de esos dos mundos, está el sobrino del príncipe de Salina. Estamos hablando del hombre que quiere mantener sus antiguos privilegios, el príncipe, y la hija del alcalde de la zona, que pertenece a otra clase social más baja en aquel entonces, pero que iba surgiendo. Y aparece entre los dos un curioso caso de una historia de amor entre él y ella. Hasta ahí les cuento. Lo que pasa después queda para, sin ninguna duda, que ustedes disfruten de esta gran obra que muestra ¿qué pasa? Alguien necesita hacer algo para defender, aunque sea un poquitito, del mundo que se va, y el otro sector social que viene buscando ganar el espacio en el mundo ya capitalista. Italia del siglo XIX, El gato pardo, muy buena novela de Lampedusa y muy buena adaptación al cine de Luchino Visconti allá en la década del 60. Recorrido por museos, vamos al Museo del Barro. Tenemos arte indígena, pinturas, cerámica, mucha historia y cultura en el Centro de Artes Visuales del museo. Eso lo conocemos a continuación. El Centro de Artes Visuales Museo del Barro abre una cena en donde se exponen diversas expresiones visuales. El lugar tiene en total 3 colecciones. El arte indígena es una de ellas, que reúne piezas de pueblos indígenas de todo el Paraguay, de la región occidental y de la región oriental también. Prácticamente todos los pueblos indígenas están representados en esta colección del Museo de Arte Indígena. Son piezas que fueron adquiridas a lo largo de muchos años por los gestores y los directivos del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, y otras fueron donadas también en el transcurso de los años, y algunas piezas fueron de hecho instaladas por los propios indígenas aquí en las salas. El Museo del Barro es otra de las colecciones. Consta con más de 4.000 piezas correspondientes a producciones mestizas desde el siglo XVII en adelante. Que reúne una importante colección de arte popular proveniente de distintos pueblos del interior del Paraguay, cerámica popular de Itá y Tobatí, ñandutí de distintos pueblos del interior del Paraguay. También hay obra de imaginería religiosa proveniente de talleres franciscanos y jesuitas, y de santeros populares más contemporáneos también. La última colección es el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, que alberga la única colección permanente de pintura, dibujo, instalación, objeto y escultura actual del Paraguay. Con una colección que está en exhibición permanente, y ocasionalmente hay exposiciones temporales también en torno a obra de artes visuales de procedencia urbana, con una tradición más erudita, digamos. Turistas, estudiantes, familias y amigos concurren a este museo para conocer más acerca del arte y la historia. El acceso es libre y gratuito. Prácticamente todas las actividades son abiertas al público, y tiene, si bien tiene áreas públicas y privadas,
La mayoría de las áreas de exposición son públicas y están libres para todo público, para niños, adolescentes, adultos. Si el visitante está interesado, puede solicitar algún guía, tanto en castellano como en inglés, y esas visitas guiadas sí tienen cierto costo, ¿no? Que es para el pago, digamos, de los guías. El Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo está en Asunción, sobre las calles Grabadores del Cabelluí, esquina Cañada y Emeterio Miranda. Está abierto al público de miércoles a sábado de 9 a 12 horas y de 15:30 a 20 horas. Recordarán que la tuvimos aquí a una niña que escribe excelentes cuentos de terror. Estamos hablando de Mía Luján Duarte. ¿Se acuerdan de Los Relatos Espectrales? Son unos cuentos que remiten a lo mejor de lo que es el mundo de las sombras antinaturales y los fantasmas que nos acompañan y nos causan terror, inclusive en nuestra vida cotidiana. En la línea del cuento de terror que ustedes lo encuentran, por ejemplo, y policial también, en Edgar Allan Poe, norteamericano del siglo XIX. Por supuesto, está ahí el impulso de Drácula, de Bram Stoker, también allí como vigente desde atrás. Cuentos espectrales, está disponible en Servilibro, terror de muy buen nivel en estos relatos de Mía Luján Duarte. Cuentos breves para leer en el colectivo, ideal. Son de esos cuentos que no son largos, al contrario, y que nos llevan a autores de primer nivel. Disponible en Literato, indispensable para cualquier trayecto. Son 40 relatos breves y les digo de quiénes nada menos. Entre los más destacados de la literatura universal, Anton Chekhov, Franz Kafka, Catherine Mansfield, Herman Melville, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe. Para no perderse, son de esos cuentos que uno lee rápido entre un viaje y otro viaje, entre un momento que uno está viajando en un momento dado en el ómnibus, o bien simplemente en la casa quiere disfrutar de algún momento con los grandes cuentos. Este libro que les recomiendo especialmente, por ejemplo, para un regalo de Navidad, Cuentos breves para leer en el colectivo, disponible en Literato. Y sin ninguna duda, si me quedo con algo de la entrevista de Araceli Zamudio, es lo que hablábamos al final con ella. En la vida, cada tanto hay que ponerle una tapa a la botella del pasado, ya encapsularlo, dejarlo atrás, y que necesitamos seguir viviendo. Y lo otro muy importante, a veces somos muy fuertes y críticos con los demás, y a veces somos muy fuertes y críticos también contra nosotros mismos. Solamente que en un momento dado, para seguir viviendo, es bueno perdonar y perdonarse. Nos vemos en la próxima edición de Un Mundo Alucinante.